capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Se está hablando de Cristo como primicias. De los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Capítulo 16, hay otra referencia a las primicias, versículo 15. Hermanos, capítulo 16, versículo 15. Ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Hay otra referencia en Romanos capítulo 16, no lo voy a leer, versículo 5. Pablo habla de un creyente a quien él le llama también primicia de Acaya, el primer fruto de la obra allí. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Capítulo 11. Romanos 11. Versículo 16. Pablo está hablando del pueblo de Israel, de su deseo de que Israel fuera salvo. Israel rechazó al Mesías y entonces ahora la salvación fue enviada a todos los gentiles. Pablo está hablando de ese propósito. Dice en versículo 16, Romanos 11, versículo 16. Si las primicias son santas, está hablando del pueblo de Israel. Si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hay un versículo en Romanos 8, a ver si lo encuentro, habla que tenemos las primicias del Espíritu. Muy bien, Romanos 8, versículo 23. Está hablando de que la creación, el planeta Tierra, todo lo creado, está gimiendo por la redención de los hijos de Dios. Ahora, versículo 23, Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Un versículo más, por favor, en la carta que escribió Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago está después de la carta a los Hebreos. Santiago 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta aquí está bien la lectura, confiamos que el Señor prosperará su palabra. Amén. ¿Sabe, hermanos? Yo, no sé usted, pero en lo particular, este año he disfrutado particularmente la llegada de la primavera. La razón es que hace poquitas semanas atrás fuimos golpeados, literalmente hablando, por un tremendo frente frío. Y cuando estábamos a menos 6 grados, yo decía, ¿cuándo se va a acabar el frío? Y para nosotros, y particularmente, fue sorprendente, creo que 5 años, ¿verdad? Tenemos acá en Monterrey. En los 5 años que tenemos en Monterrey, nunca habíamos tenido un frío tan intenso. Obviamente yo sé que han habido otras heladas más fuertes acá en la ciudad. Pero fue impresionante salir y ver las plantitas quemadas. Ir por la avenida Eloy Cavazos y ver fraccionamientos con gran cantidad de árboles cuyas hojas estaban cayéndose, quemadas por el frío. Pero ahora llega la primavera, está llegando la primavera y están los árboles otra vez verdes. Están las plantas saliéndoles otra vez las flores. Y es hermoso pues ver esa transformación de la nada
a algo muy hermoso como las flores. Esa palabra primavera que nosotros tenemos común en esta época del año significa primer verdor, cuando comienzan a salir las primeras hojas verdes y luego comienzan esas hojas a echar flores y los jardines y las casas y en las calles se ve muy hermoso la primavera. Qué bonita es la primavera. Bueno, creo que no está un poco lejos de los versículos que estamos leyendo, porque las fiestas de las primicias está asociada también a la primavera allá en Palestina. Ahora, obviamente ellos tenían otro calendario distinto al nuestro. La primavera allá en Israel se adelanta distinto aquí a Monterrey. Sin embargo, como dije en la introducción, el pueblo de Israel, según el mandato en la dispensación de la ley, cuando Dios le dio los mandamientos a Israel, tenían 7 fiestas solemnes en el año. 4 de esas fiestas, las 4 primeras fiestas, estaban asociadas o rodeaban la primavera judía. Las 3 fiestas posteriores estaban asociadas al otoño judío, es decir, las 4 primeras se celebraban alrededor del mes de abril de nuestro calendario y las posteriores entre septiembre y finales del mes de octubre. Las primeras 4 las mencionamos también, la fiesta de la Pascua. Usted se acuerda que Cristo murió en esa víspera de la Pascua, el día 14 del mes de Abib, según lo que Dios mandó a Moisés, debían sacrificar un cordero, el cordero de la Pascua. Cristo vino para morir en ese periodo de la Pascua. ¿Por qué? Porque así como Israel sacrificaba un cordero, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para ser sacrificado, no como ese cordero pascual que tenía que ser sacrificado anualmente. Cristo vino para ser sacrificado una sola vez y para siempre, el Cordero perfecto de Dios. Termina la Pascua, comienza 7 días de panes sin levadura. No tenía que haber levadura en las casas, los panes tenían que ser cocidos sin levadura. Usted sabe cómo es un pan sin levadura, no va a levantar. No es tan bonito como el pan que comimos en la cena del Señor esta mañana. Era un pan, pues, como si fuese aplastado, como si fuese una tortilla un poquito más gorda, no más. Era algo parecido. 7 días de panes sin levadura. Terminaba los panes sin levadura y, eran 7 días. Al 8º día, podríamos contar, y sería precisamente el día domingo, era la fiesta de las primicias. ¿Qué significa primicia? La palabra primicia era utilizada en 2 formas. Primeramente, eran no solamente los primeros frutos. Es decir, si usted tenía una cosecha, tenía un ranchito y comenzaban a salir los primeros frutos. Usted tenía, según la ley, que apartar los primeros frutos y llevarlo a Jerusalén como una ofrenda para Dios. Y era interesante porque el ofrendante traía los primeros frutos, y no solamente eran los primeros frutos, la otra palabra hebrea que se utiliza para primicias, no solamente eran los primeros, sino los mejores. Es decir, si salía un racimo de uvas, algunos racimos tal vez no se desarrollaban mejor, yo iba a elegir entre los primeros frutos los mejores. Y entonces traían esos frutos, los traían a la puerta del templo, los daban al sacerdote, y el sacerdote mecía la ofrenda. Era una ofrenda mecida. Interesante, ¿verdad? Mecían esa ofrenda para presentarla a Dios. Entonces, desde la Pascua, contaban 40 días y venía la fiesta del Pentecostés. En el Pentecostés también traían primicias, o sea, primeros frutos. Pero en esta oportunidad no eran cualquier fruto, eran los primeros frutos de la cosecha del trigo. ¿Sabe, hermanos? Dios quería enseñarles a Israel la importancia de apartar a Dios lo primero. De apartar para Dios lo más importante. De dar a Dios lo mejor. Israel tenía la ordenanza de la ley de apartar para Dios. Se da cuenta que algunas veces uno escucha a tantos predicadores haciendo énfasis en el diezmo nomás. Y el diezmo es lo más importante. Pero Israel no solamente daba el diezmo, era la 10ª parte o el 10% de sus ganancias, de sus cosechas. Daba las primicias
traía ofrendas, ofrendaban diariamente, daban a los sacerdotes, daban a los levitas. Era un pueblo que estaba acostumbrado a dar. ¿Por qué? Porque Dios estaba, según la ley, bendiciéndoles por su obediencia. Al contrario, si no obedecían a la ley, Dios prometió, porque estaba contemplado en la ley, era un pacto, que si ellos no obedecían a estos mandamientos, en vez de tener bendición, iban a tener maldición. Entonces, cuando venía un israelita con su gavilla, con su manojo, la palabra manojo era como un racimo o algo que cabía en la mano. Cuando venía con su ofrenda, las primicias, lo mejor, estaba diciéndole a Dios de corazón: Dios, yo te amo y por eso doy lo mejor. Y al mismo tiempo estaba esperando que a través de esa obediencia Dios le iba a retribuir en bendición. Entonces, las primicias son los primeros frutos. Llegamos al Nuevo Testamento y las primicias nos hacen pensar en tres cosas. Porque lo que es del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tiene aplicaciones. En el Nuevo Testamento, esas fiestas de las primicias nos hablan de tres cosas. Primeramente, las fiestas de las primicias nos van a presentar o nos van a hablar acerca de una persona. ¿Quién es esa persona? El Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo habla de que Cristo resucitó y Él es las primicias de los que durmieron, es hecho. Entonces, fíjese, para que pueda haber primicias, para que pueda haber los primeros frutos, primero tiene que haber una siembra. El judío iba, sembraba la semilla, esa semilla moría, luego venía el tiempo cuando esa semilla iba a germinar y los primeros frutos eran para Dios. El Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, dice: es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Entonces, así como Cristo murió y luego resucitó, Él es las primicias de los que durmieron. ¿Cómo es eso? El primero que resucitó, porque Él se levantó de la tumba, el primero que resucitó para no morir jamás. Usted dice: hermanos, pero otros también resucitaron. Por ejemplo, Lázaro, allá en Juan capítulo 11, el Señor dice: Lázaro, ven fuera. El hijo de aquella viuda, el Señor le dio la vida otra vez. Bueno, sí, ellos resucitaron, pero al tiempo volvieron a morir. Pero Cristo es el primero que resucitó para no morir jamás. Él resucitó y luego se fue al cielo. ¿Y por qué dice que Él es las primicias de los que durmieron? Porque así como Cristo resucitó y Él se fue al cielo para no volver a pasar por la muerte, un día Él viene y va a resucitar a los creyentes que han partido para estar al cielo. Y ellos van a resucitar. La Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Él es las primicias de los que durmieron. Qué grande, ¿verdad? Eso nos hace pensar en la resurrección. Eso nos hace pensar en la realidad de la vida de Cristo. Él vive, y vive, como dice la Biblia, en el poder de una vida indestructible. Y tenemos la esperanza, hermanos. Él no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Y sabe, a veces hay personas que tratan a los creyentes, y a veces creyentes tratan aún a los creyentes que se han ido al cielo como que estuvieran muertos. Y fulano, a veces dicen, bueno, expresiones normales del mundo, que en paz descanse. Bueno, sí, está descansando. Si es creyente, está descansando en Cristo. Pero ellos no están muertos, hermanos, ellos están vivos. ¿Sabe? En esta pandemia hemos sabido de tantos hermanos que han partido para estar con el Señor. Aún en Monterrey, ¿verdad? 30 de junio, don Eduardo. Bueno, gracias a Dios, no fue por COVID, pero se fue al cielo. La semana pasada nos enteramos tristemente de don Chabelo, en Veracruz, se fue al cielo. La esposa de don Chabelo, ella profesaba fe en otra iglesia, se fue al cielo también. Doña Amada, que antes asistía con nosotros, ella fue salva por allá en el año 65. Ya su cabeza, su mente estaba fallando, ni se acordaba dónde estaba a veces. A veces iba al local
y no sabía cómo regresar a casa. Se fue al cielo. Todos esos creyentes que están descansando en la presencia del Señor están con Cristo. Si el Señor viene hoy, ellos van a resucitar. Y van a resucitar con cuerpos transformados y nosotros también seremos transformados con ellos. Y qué privilegio será para nosotros, estando vivos, que la muerte no nos toque. Por eso el apóstol dice al final de 1 Corintios 15, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte del creyente no es el triunfo de la muerte, porque Cristo venció la muerte. Hebreos capítulo 2 dice, por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él vive, primicia de los que durmieron es hecho. Y eso, hermanos, eso nos da una gran esperanza, que nos encontraremos con Él y nos encontraremos con nuestros seres queridos. Ellos están en el cielo, pero Cristo es las primicias. Esa fiesta de las primicias nos habla de Cristo. Segundo, nos habla también de un propósito dispensacional. No lo leí, pero Jeremías capítulo 2 habla que Israel también es las primicias de Dios. ¿Por qué Israel es la primicia de Dios? Bueno, lo leímos en Romanos capítulo 11. Trató Pablo a Israel como las primicias santas de Dios. Porque Dios tiene el propósito de alcanzar a todas las naciones. Cuando Él llamó a Abraham, Él dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿con quién empezó? Con Israel. Es decir, Israel es la primicia, el primer fruto del propósito de Dios. ¿Cuándo se va a completar ese propósito? Cuando el Señor venga en gloria y establezca su reino milenial. Y todas las naciones serán benditas en Él. Y todas las naciones irán a Jerusalén para rendir homenaje y adoración al verdadero Rey. Israel es la primicia nacional, o bueno, digamos, universal de Israel, de Dios terrenalmente hablando. Pero también Santiago dice que nosotros, la iglesia, somos primicias de la creación. ¿Sabe? La palabra primicia no solamente significa, estoy tratando de traducir sin estar utilizando esas palabras raras de griego, a veces uno ni siquiera sabe cómo se pronuncia. Pero la palabra primicia no solamente significa primero en género, sino también se utiliza para la posición que Dios nos ha dado. Es decir, Dios a nosotros, la iglesia, nos ha dado una posición privilegiada en la creación. Y al mismo tiempo, esta creación que gime, porque la creación está sufriendo por el pecado de la humanidad. Tanta contaminación ambiental, tantas industrias que están dañando el suelo y el subsuelo y las aguas y el aire y tanta contaminación. La maldad del ser humano. En estos días escuchábamos aquí en Santiago y cerca de Santiago un incendio kilométrico que hasta damnificados hay. La creación está sufriendo, pero dice la Biblia nosotros también que tenemos las primicias del Espíritu. Estamos anhelando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y la Biblia dice ahí en Romanos 8, cuando dice que somos primicias que tenemos las primicias del Espíritu, tenemos esa esperanza. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y dice, si hijos, también herederos, coherederos con Cristo. Y aunque el mundo nos trata como inferiores, porque la gente ve como si usted es cristiano, ok, usted es cristiano ya. Somos primicias, hermanos, de esta creación. Tenemos una esperanza mayor. Pero otra cosa, hermanos, las primicias nos hablan de Cristo. Nos hablan del propósito dispensacional de Dios. Y tercero, nos hablan del propósito espiritual de Dios. Bueno, ya hemos dicho, tenemos las primicias del Espíritu. En otras palabras, lo que usted y yo estamos disfrutando aquí en la tierra como creyente es apenas el adelanto de lo que vamos a disfrutar en el cielo. ¿Saben? Estos días que hemos vuelto a congregarnos y gozándonos aquí en comunión unos con otros, en amor unos con otros, mi corazón se conmueve y pienso, si es tan bonito estar juntos, ¿cómo será estar allá? Porque aquí en la tierra podemos tener diferencias.
Alguien dijo, estar con los santos en el cielo es una gloria, pero estar con los santos en la tierra es otra historia. Porque aquí somos tan débiles y podemos tener tantas diferencias. Pero hermano, ese gozo que sentimos estando juntos aquí es apenas un pequeño adelanto, es las primicias de todo el gozo eterno que estaremos en el cielo, las primicias. La otra cosa, hermanos, Israel tenía una cultura agrícola y por eso Dios utiliza esa figura de las primicias. El Señor habló del sembrador y siempre asociado la siembra. El Señor le dice a los discípulos, alzad vuestros ojos y mirad los campos que están blancos para la siega. Él dice, la mies a la verdad es mucha, los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y me hace pensar también, hermanos, en la necesidad de más obreros, de más hermanos evangelistas, de más hermanos que sientan pasión por las almas perdidas, que sepan que predicar el evangelio va más allá de predicarlo en la tribuna, que es vivir el evangelio. El jueves, creo que era el jueves, ¿verdad? Decía, hay asamblea, bueno, por cierto, pronto Dios mediante voy a traer para explicarles, si ustedes sepan y puedan orar, ¿dónde están los misioneros o los siervos del Señor en México? ¿Y dónde están las asambleas congregadas al nombre del Señor? Hay asambleas que se congregan con el mismo modelo neotestamentario como lo estamos haciendo nosotros. En México, en Estados Unidos, en Canadá, en Venezuela, en Guatemala, en Escocia, en Inglaterra, en Irlanda, en Japón, asambleas. Pero, bueno, ya me fui al fin del mundo, vamos a México. Estaba diciendo el martes que de todos los estados en México, hay 19 estados que todavía no tienen una asamblea local congregada al nombre del Señor. Que hacen falta más obreros, que hacen falta más hermanos y hermanas. Nos quedamos cortos, la obra es tan grande. Ahora no se trata de ir donde haya tanta necesidad, porque necesidad hay en todas partes. Aquí hay una tremenda necesidad. Pero el Señor dice, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. A la mies, a la verdad, es mucha. Los obreros son pocos. Y Él dice más adelantito, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Ya están blancos para la siega es la cosecha. Y de esa cosecha, lo mejor. Hermanos, y también es eso que estamos hablando, así como Israel daba las primicias, que era lo mejor. Si Israel era el pueblo terrenal de Dios y tenía que dar lo primero y lo mejor, nosotros que somos el pueblo celestial de Dios, tenemos que también darle a Él lo mejor. El jueves estaba bien, también conmovido, impresionado ver los jóvenes ahí atrás. Qué lástima que la juventud hoy en día está pendiente de otras cosas. Las redes sociales nos absorben, los influencers, los youtubers y todas esas cosas están afectando esta nueva generación. Pero que ojalá que los jóvenes dieran lo mejor al maestro. Niños que me están escuchando, si tan solo pudiesen entender una sola cosita, que lo mejor que ustedes pueden hacer en sus vidas es dedicar su vida para Dios. Una vida consagrada, como esas primicias, lo mejor. ¿Qué vamos a dar a Dios? ¿Lo último de nuestra vida o lo mejor de nuestra vida? Ojalá que desde niños, desde jóvenes, aprendamos a darle a Dios lo mejor. Lo mejor de nuestro ser, en nuestras debilidades y flaquezas. A veces somos como medio exigentes. Yo no sé usted, pero a veces somos así. Bueno, voy a esperar a acomodar una cosa. Cuando yo sea mejor. Hermanos, no espere mejorar para comenzar a dedicar su vida a Dios, porque siempre vamos a estar llenos de debilidades. Vengamos al Señor tal como estamos, que Él se encargará de lo demás. La tarea de perfeccionamiento, así como el crecimiento de esa semilla,
Aún los científicos estudian las semillas. Uno puede ver la semilla de, por ejemplo, maíz, elote. Bueno, uno ve cuando el elote nace. Pero ¿quién sabe lo que ocurre dentro de esa semilla? Aún los científicos no han descubierto el movimiento, lo que ocurre dentro de una semilla para que haya vida. Es un milagro. Así como el milagro del nuevo nacimiento es solamente de Dios, el crecimiento del creyente depende solamente de Dios y depende, hermanos, de cuánto nosotros dejaremos a Dios trabajar en nuestra vida. Porque el problema no es que Dios pueda, Él puede. El problema es que muchas veces yo no quiero darle lo mejor de mi vida, lo mejor de mi tiempo. Por ejemplo, ¿por qué celebramos la Cena del Señor el domingo? Usted dice, hay iglesias que lo hacen una vez al mes, hay otras que la hacen una vez al año. Bueno, primeramente, porque en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia primitiva que se congregaba cada primer día de la semana. Hechos 20 dice que los cristianos se reunieron para partir el pan el primer día de la semana. La otra razón es porque el primer día, en esa devoción y adoración, estamos manifestándole a Dios que queremos darle a Él lo mejor, el primer fruto de nuestra adoración, los primeros pensamientos para Dios. Así que, hermanos, ojalá que en esta semana que comienza, si la semana pasada no lo hicimos, que esta semana, cuando nos levantemos de la cama, no sé si usted duerme en el techo, pero en la cama, nuestros primeros pensamientos sean para Él. Nuestra adoración sea para Él. Nuestra oración sea para Él. Y así como ellos daban las primicias en el mes de abril y luego daban lo mejor de la cosecha por allá en octubre, nosotros también demos lo primero del día para Dios, lo último del día para Dios. Lo mejor. No, Dios merece lo mejor. Eso fue lo que pasó con Israel. Israel comenzó a darle a Dios lo peor, y en el libro de Malaquías Dios le dice, anda, presenta tu ofrenda al rey, dale un animal con defecto, a ver si el rey lo va a recibir. No lo va a recibir. En cambio a Dios querían darle lo peor. Eso se interpreta, se asocia, se aplica a todos los aspectos de nuestra vida. Lo mejor de nuestros pensamientos, lo mejor de nuestras energías, lo primero en nuestra economía, porque a veces le damos a Dios lo que sobra. Es como cuando uno va a la tiendita y le sobran, por ejemplo, paga, no sé, un caramelo, una golosina, un dulce que valga 5 pesos y pagué con 20 pesos, me dieron 15. Y de esos 15 me compré un pan y me quedaron 5. Los 5, bueno, para Dios. Es lo que sobra. Ojalá que podamos aprender a darle a Dios lo mejor. Siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque es para Dios, para su gloria, para la obra del Señor, las primicias. Entonces, se da cuenta que esas fiestas en el Antiguo Testamento tienen una aplicación práctica en el Nuevo Testamento. El Señor nos ayude a darle a Él lo mejor. ¿Sabe quién nos da ejemplo de darle lo mejor? El mismo Señor Jesucristo. Él no murió a los 90 años. Él murió en la plena fuerza de su juventud. Hay una canción secular que habla de 15 años y dice 15 primaveras. Bueno, el hermano Carlos celebra 42 primaveras, ¿verdad? Él está jovencito todavía. El Señor Jesucristo murió a los 33 años. Él dio lo mejor. Termino. ¿Qué vamos a darle a Dios? ¿Lo mejor o lo que sobra de mi vida? Vamos a orar. Capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los